Bien, vamos a definir ahora en este video lo que es la base ortonormal de un subespacio vectorial de Rn, o inclusive hasta uno de los conjuntos Rn. También se puede definir una base de ese tipo. Este tipo de bases, como bases de espacios vectoriales que son, pues sus elementos permiten generar a todo el conjunto, a todo el espacio vectorial en cuestión. Y también, ¿verdad?, hay que tener en cuenta que son linealmente independientes. Cumple lo que cumple cualquier base que ya nosotros conocemos. Pero ahora, los elementos que componen esta base tienen dos características. Primero que nada, estos elementos que van a conformar las bases, que se llaman bases ortonormales, tienen que ser vectores unitarios, tienen que tener norma 1. Y además este conjunto tiene que ser un conjunto ortogonal, como el que explicamos en uno de los videos anteriores, que básicamente es que cualquier pareja de vectores de ese conjunto tiene que ser ortogonal, su producto de puntos siempre nos tiene que dar 0. Entonces en este caso tiene que cumplirse esas otras dos características para que esa base se llame base ortonormal. Entonces aquí tenemos un ejemplo bastante sencillo de un caso de una base ortonormal. De hecho aquí vamos a poner que es una base ortonormal de R2. Siempre hay que indicar el espacio del cual ese conjunto es base, y lo que vamos a hacer es comprobar las dos propiedades ahí arriba indicadas. Lo primero que vamos a hacer en este caso es ver que el producto punto va a darnos 0, el producto punto entre ellos. Como solamente es una parejita de vectores, nada más hay que hacer un producto punto. En este caso, cuando multiplicamos 1 entre raíz de 2 por 1 entre raíz de 2, multiplicación de fracciones, queda 1 por 1 que es 1, y raíz de 2 por raíz de 2 me quedaría 2, entonces me da un medio. Y cuando multiplico esto me va a quedar, vean que va a ser lo mismo, aquí eran los dos iguales, un medio positivo, y aquí los tengo positivos contrarios, aquí me va a quedar más o menos un medio. Entonces ya ese resultado sería 0. Ahora, ya con la ortogonalidad, lo que ustedes tendrían que comprobar es que la norma de cada vector va a ser igual a 1. Vamos a hacerlo por aquí arribita, en donde estaba la definición. Para sacarle la norma al vector 1 entre raíz de 2, como menos 1 entre raíz de 2, lo que hacemos es obtener la raíz cuadrada de el 1 entre raíz de 2 a la 2, más, no se les olvide que siempre los negativos van entre paréntesis, sobre todo si hacen el cálculo en una calculadora. Entonces me queda menos 1 entre raíz de 2. Y entonces ya con eso nosotros vamos a obtener lo siguiente. Esto vale un medio, y esto también vale un medio, porque el negativo al elevarse al cuadrado se elimina, entonces queda un medio más un medio, que sería 1. La raíz de 1 pues nos va a dar 1 también. De la misma manera, y en este caso creo que hasta más fácil se pueden dar cuenta, que este otro vector también va a ser unitario, porque similar al anterior nos va a quedar 1 entre raíz de 2 al cuadrado, y aquí también 1 entre raíz de 2 al cuadrado. Nos vuelve a quedar una suma de un medio con un medio, que también va a valer 1. Entonces, al haber comprobado la ortogonalidad entre los dos vectores, y en este caso que el valor de la norma en cada uno de los vectores es igual a 1, con eso ya se comprueba que este conjuntito es una base ortonormal de R2. Voy a borrar todo esto que tenemos por acá, y ahora vamos a hacer uno para el caso de R3, que les voy a enseñar un truquito que les puede ser útil, sobre todo cuando hagan la comprobación de la ortogonalidad, porque aquí ustedes pueden haberse dado cuenta, aquí lo podemos haber visto, de hecho, ustedes aquí se pueden haber dado cuenta que a la hora de hacer el producto punto, trabajar con las raíces puede ser un poquito engorroso, inclusive con la calculadora puede ser un poquito tedioso. Entonces, lo que yo les voy a comentar es lo siguiente. Observen que en este vector tenemos un mismo denominador, aquí también, de hecho es el mismo para ambos vectores, pero lo importante es que si tenemos un mismo denominador en las entradas de un vector y un mismo denominador en las entradas de otro vector, básicamente el producto punto se puede hacer solamente con los numeradores, porque por propiedad del producto punto yo podría sacar aquí una constante, que básicamente sería 1 entre el denominador, lo mismo de este lado, y nos van a quedar únicamente los numeradores. Entonces es más fácil trabajar con 1 por 1, queda 1, y menos 1 por 1 queda menos 1, y esa suma nos irá a 0. Vamos a ver eso mismo ahora, pero con un caso de vectores en R3, para que ustedes puedan tener una idea básicamente de cómo se tiene que conformar un conjunto de estos que se llaman bases ortonormales. Entonces, un ejemplito muy clásico de R3 es el siguiente. Vamos a poner que aquí sería 1 entre raíz de 3, 1 entre raíz de 3, 1 entre raíz de 3. Generalmente yo tiendo a utilizar los vectores con valores
que tengan raíces en el denominador. Puede trabajarse sin racionalizar denominadores o, como lo suelen hacer las calculadoras, ya con los denominadores racionalizados. Por ejemplo, esto se puede haber puesto como raíz de 3 entre 3 en cada una de las entradas. A mí me gusta más trabajarlo de esta forma. Cualquiera de las dos es equivalente, no hay ningún problema. Luego aquí vamos a tener, por ejemplo, vamos a ver cuál otro vector podemos poner por acá. 1 entre raíz de 6 menos 2 entre raíz de 6 y 1 entre raíz de 6. Y el otro va a ser menos 1 entre raíz de 2, 0, 1 entre raíz de 2. Si ustedes por ahí vieron un video anterior en el que yo mencioné conjuntos ortogonales, vi un ejemplo de un conjunto ortogonal de R3 que básicamente los vectores eran solo con los numeradores 1, 1, 1, 1 menos 2, 1 y menos 1, 0, 1. Ustedes fácilmente pueden verificar que son ortogonales y también van a tener norma 1. En este caso, para la norma, vamos a sacarle la norma al 1 entre raíz de 3, 1 entre raíz de 3 y 1 entre raíz de 3. Cuando le demos al cuadrado cada una de las entradas, lo voy a poner así para hacer un poquito más rápido el problema. Cuando elevo al cuadrado cada uno, lo que nos va a quedar es un tercio. Entonces va a ser un tercio. Al elevar al cuadrado este también es un tercio, y lo mismo para esta tercera entrada. De la suma de un tercio más un tercio más un tercio me queda 3 tercios, que sería 1. Entonces ya ese es unitario. Con el que tenemos acá, 1 entre raíz de 6 menos 2 entre raíz de 6 y 1 entre raíz de 6. Simplemente lo que vamos a hacer es la raíz cuadrada de, al elevar al cuadrado se eleva al 1, que sigue siendo 1, y la raíz de 6 quedaría 6. Aquí al elevar al cuadrado al menos 2 se convierte en 4, y aquí va a quedar el 6. Y la última entrada es similar a la primera, también va a quedar un sexto. Cuando sumemos me va a quedar 1 más 4 más 1, que sería 6. Me queda 6 sextos. Eso equivale también a 1, y la raíz de 1 va a ser 1. Y no muy diferente sería con el último. De hecho, con el último tenemos un detallito particular, que es este 0 que acabamos de anotar por acá, porque a la hora de sacar la norma no lo vamos a considerar. Sabemos que 0 a la 2 va a ser 0. Este elevado al cuadrado me va a quedar el 1 medio, como hicimos en el casito de los 2 por 2 recientemente, me va a quedar 1 medio, y el otro también al elevarse al cuadrado va a quedar 1 medio, nos va a quedar 1. Todos son unitarios. Cuando a ustedes les toque calcular este tipo de bases con el método de Gram-Schmidt, siempre tienen que hacer la comprobación de que los vectores son unitarios. Y vamos a ver ahora la parte de la ortogonalidad, que vamos a aplicar el truco que yo les dije a ustedes. En este caso, para hacer el producto punto de estos dos, aquí se nos olvidó una raíz de 6 y ya ahora sí está, no hay ningún problema. Para poder hacer los productos puntos, trabajar con esas raíces puede ser un poquito incómodo. No es nada del otro mundo, se puede hacer normal, ¿verdad? Pero puede resultar un poquito incómodo. Entonces lo que yo les decía a ustedes es que por propiedades del producto punto, yo aquí puedo, por decirlo de alguna manera, sacar una constante que sería un 1 entre raíz de 3 y me quedarían puros unos en las entradas, y aquí lo mismo con la raíz de 6. Entonces, a final de cuentas, lo que uno termina haciendo para verificar la ortogonalidad es, eso sí, cuando hay un mismo denominador en cada una de las entradas. Aquí nosotros tenemos un raíz de 2 que no lo pusimos, de hecho no precisa ponerlo, pero ya sabemos que hay bastante. Lo que vamos a hacer es simplemente trabajar con los numeradores. Entonces, por ejemplo, aquí al hacer 1, 1, 1, producto punto con 1 menos 2, 1, va a ser como el de Yahoo, el ejemplo que hicimos en un video previo. Va a ser 1 más menos 2 más 1, que es 0. Lo mismo cuando hacemos el 1, 1, 1, que es el primero, con el tercero. Aquí nos va a quedar el mismo de Yahoo, menos 1 más 0 más 1, que también da 0. Y ahora el segundo con el tercero. Va a ser menos 1 más 2 por 0, que es 0, más 1 por 1, que es 1, también va a dar 0. Entonces, son ortogonales. Si lo hubiéramos hecho con las raíces, aquí nos hubiera quedado todo unido por una raíz de 18, que es el producto de esas raíces de 3 con las de 6. En este y acá nos hubiera quedado una raíz de 6, producto de la raíz de 3 con la raíz de 2. Y aquí nos hubiera quedado una raíz de 12, sin racionalizar, y racionalizado pues también hubiesen salido esas expresiones. Pero bueno, como les reitero, cuando ustedes hacen la comprobación de la ortogonalidad, siempre y cuando en el vector todo esté unido por una misma constante, solo se puede trabajar con los numeradores, o se puede trabajar solamente con los numeradores y prescindir de ese denominador para que no se nos haga tan tedioso el cálculo. Cuando ya ustedes vayan a ver las bases ortonormales, mi consejo siempre va a ser que cuando ya hayan obtenido un vector, siempre que obtengan después,
tienen que verificar que sea ortogonal a los que ya están. Entonces hay que ir haciendo estos productos puntos. Y la forma más fácil de hacerlo, en caso de que todos estén divididos por un mismo denominador, es justamente trabajar con los numeradores. Entonces espero que con esto ya tengan ahí un insumo para que cuando vayamos a calcular bases ortonormales ya con el método de Gram-Schmidt, ustedes se pueden ir cerciorando que los vectores que van obteniendo sean los correctos. Entonces ya en otro video nos vamos a dar la tarea de cómo trabajar con el método de Gram-Schmidt.